Los saludo en esta hora en el nombre de tu Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a predicar la palabra del Señor, a meditar en esta hora, en el libro de Mateo capítulo 3, en el verso 17. Y la bendita palabra de Dios nos dice, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El tema de hoy es, seamos dignos delante de Dios. Jesús recibió este meritorio sentir de su Padre al escuchar la voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Daba a entender sencillamente que era el Hijo que era obediente, fiel a su palabra y sobre todo estaba siempre sujeto a hacer la voluntad del Padre. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que imitar a Cristo. Sin embargo, tenemos primeramente que ver cómo está nuestra relación con Dios, cómo podemos presentarnos delante de Dios y decir, en realidad estoy bien con Dios, o de repente tenemos algo todavía en nuestro corazón que no lo hemos sacado, que de alguna manera estamos fallándole también a Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Sería la pregunta. ¿Cómo podemos ser dignos de estar delante de Dios? Recordando primeramente que Dios es santo, Dios es puro y Dios no habita en el pecado. Y Dios desea que sus hijos también sean santos. Vamos a verlo de una manera bíblica, cómo ser digno delante de Dios. En Mateo capítulo 10, en el verso 10, nos dice que ser dignos de Dios es ser merecedor del sustento divino. Es decir, que Dios siempre sustentando a sus hijos, alimentándonos, vistiéndonos, dándonos un trabajo, dándonos un pan, un sustento, porque nos merecemos, somos dignos de su amor. Si nosotros amamos a Dios, pues Dios también nos ama a nosotros y somos dignos de que Dios nos sustenta. Podemos decir entonces que la bendición de Dios es para todos, pero cuando Dios nos bendice y estamos bien con Dios, pues nos sentimos muy agradecidos, nos sentimos de alguna u otra manera agradecidos por el amor que Dios nos da. Pero cuando estamos mal delante de Dios y Dios nos bendice, entonces nosotros también como que nos sentimos un poquito mal, porque recordar que Dios siempre es bueno con nosotros, que Jesús nunca nos falla, pero que nosotros humanamente muchas veces fallamos. Pero Dios, a pesar de eso, siempre nos da el sustento divino. Por eso es que ser digno de Dios es verdaderamente recibir ese sustento divino, esa bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Una persona en pecado como que no es merecedora de ser digna delante de Dios, como dice Mateo capítulo 8 en el verso 8, recordando a esa historia del centurión, cuando su criado se había enfermado y acudió a Jesús, y Jesús le dijo, vamos, y se dirigieron a la casa del centurión, pero antes de entrar a la casa, el centurión le dijo, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. Es decir, que el centurión no se sentía digno delante de Dios, en pocas palabras sabía que él estaba en pecado y que bastaría solamente unas palabras del Señor para que la obra se concretara y su criado sanara. Es decir, que a pesar de que estaba mal ante Dios, estaba en pecado, reconocía que estaba delante de Dios y reconocía que necesitaba también arrepentirse de sus pecados, ¿no? Entonces nosotros cuando estamos indignamente delante de Dios tenemos que pedirle perdón a Dios, reconciliarnos de alguna u otra manera, estar a cuentas con Dios, que es lo más necesario. Ser digno de Dios es amarlo más que a nuestra propia familia. Recordemos que el amor de Dios va más allá de amar a un ser querido. Como dice la palabra, quien es digno de amar a padre o madre más que a mí no es digno de amar a Dios, ¿no? Quien ama a padre o madre más que a mí no es digno de amar más a Dios. El amor de Dios excede a todo. El amor de Dios es un amor incondicional. El amor de Dios no tiene límite. El amor a Dios va más allá que el amor a tus padres, a tus hijos,
a tu propia familia. El amor a Dios sobrepasa todo límite. El amor de Dios es puro. El amor de Dios es santo. Cuando decidimos servirle a Dios, prácticamente que hasta hemos dejado muchas cosas. Hemos dejado por seguir a Cristo, hemos tomado su cruz y hemos hecho esa promesa de servirlo para siempre. Por eso es que cuando uno decide por Jesús, tiene que dejar prácticamente todo. Es decir, me refiero a las cosas de pecado, al mundo, y seguir las cosas de Dios, las cosas de santidad. Seguir a Dios es para valientes. Como dice la palabra, solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Así que tenemos que amarlo a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente para ser dignos de su amor. Ser digno del Señor es padecer aún por su causa. Hechos capítulo 5 en el verso 41. Cuando de repente somos por causa del Señor atribulados, perseguidos, ¿no? De repente tengamos que pasar sufrimientos, tribulaciones, pues nos gozamos en el Señor. Cuando es por causa de Cristo, pues nos gozamos de los padecimientos que podamos pasar, como lo hicieron los discípulos de Jesús cuando eran encarcelados, cuando eran azotados. Pero ellos estaban contentos, felices de que pasaban todo esto por causa del Señor Jesucristo. De igual manera, nosotros estamos también en ese mismo camino, de pasar de repente aún persecuciones, de repente maltratos, ¿no? Pero por causa del Señor nos regocijamos, nos contentamos porque le servimos a un Dios todopoderoso. Nuestras obras deben ser dignas de arrepentimiento. Somos humanos, podemos fallar, pero Dios desea que nos arrepintamos de nuestro corazón. En Hechos capítulo 26, en el verso 20, nuestras obras deben ser dignas de arrepentimiento. Todos necesitamos arrepentirnos, sí. Todos necesitamos pedirle perdón a Dios por algo, sí. Todos necesitamos limpiar nuestro corazón, sí. Porque Dios desea un corazón limpio, Dios desea un corazón puro para estar delante de su presencia. Así que el arrepentimiento nos va a llevar al perdón, el perdón nos va a llevar a la reconciliación y entonces seguiremos adelante con Cristo siendo dignos de Él. La Biblia nos dice también que seamos dignos para estar algún día en el reino de los cielos, segunda de Tesalonicenses capítulo 1 en el verso 5. Imaginémonos el futuro. Estamos de paso por esta tierra, llegará el momento en que nos vamos a ir, sea por enfermedad o por vejez o por lo que sea el momento de partir de esa tierra, todos nos vamos a ir. Pero lo interesante es cómo nos vamos a presentar allá delante del Señor. Todos queremos irnos al cielo, pero tenemos que empezar aquí en la tierra a hacer obras dignas de arrepentimiento y sobre todo ser dignos de estar en la presencia de Dios, estar en el reino de los cielos, estar en esa patria potestad, estar en ese maravilloso paraíso, ¿no? Tenemos que empezar a hacer puntos para el cielo, tenemos que empezar a hacer obras de bien, tenemos que mezclar la fe y las obras, que es un complemento, para agradar a Dios primeramente y agradar al prójimo. Recordemos que el amor que tenemos de Dios tenemos que compartirlo con los demás. Tú amas a Dios, pues tienes que amar también a tu prójimo, ser digno delante de Dios, ¿no? No tanto del hombre, sino de Dios, porque los hijos de Dios tienen primeramente que agradar a Dios. Y si agradas a Dios, pues también tienes que agradar a tu prójimo. Entonces, recordando algo muy importante, Dios es santo, Dios es puro y desea que sus hijos sean también santos. Tenemos que llegar a la mentalidad de Cristo, tenemos que llegar a la estatura de Cristo, como dice su palabra. Tenemos que esmerarnos, esforzarnos cada vez más por consagrarnos más a Dios, por alejarnos del pecado, por alejarnos de las cosas que nos alejan de Dios, por buscar cada día más de su presencia, por llenarnos más de su presencia cada día, por permitir que el Espíritu Santo siga obrando en nuestra vida, siga utilizándonos a cada uno de sus hijos, que sigamos predicando su palabra, que sigamos orando, que sigamos leyendo la Biblia, que sigamos compartiendo el mensaje de amor hacia las demás personas que aún no conocen del Señor, recordando que el único que cambia, que transforma al ser humano es Jesucristo. Así que te animo en esta hora, sigue predicando en la palabra de Dios, sigue haciendo puntos para el cielo, sigue presentándote delante de Dios
como una persona digna, como una persona que no tiene nada de qué avergonzarse, como una persona que puede decir yo soy cristiano y yo soy hijo de Dios y yo pertenezco al reino de Dios. Decir Jesús es el camino, la verdad y la vida. Decir que nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Decir que así como existe un cielo, existe un infierno. Decir que existe el pecado, pero también existe el arrepentimiento y el perdón a través de Jesús. Decir que Jesús no quiere vivir fuera de cada persona, sino que desea vivir en cada corazón. Seamos pues dignos de presentarnos delante del Señor, apartemos el pecado, apartemos toda la obra de maldad, dejemos que Dios limpie nuestro corazón. Solo los de limpio corazón verán a Dios, dice su palabra. Así que enfoquémonos en ello, en presentarnos dignos delante de Dios. Si hasta aquí no conoces a ese Jesús que te puede limpiar de todo pecado, perdonar y presentarte limpio y digno delante del Padre, te lo presento. Su nombre es Jesús de Nazaret. Él dio su vida por ti y por mí en la cruz para darnos perdón de pecados y vida eterna. Y si tú crees que Jesús te puede dar esa salvación, entonces puedes recibirla en tu corazón. ¿Cómo? A través de una oración de fe. Si tú deseas en esta hora y crees que Jesús te puede dar también ese regalo para ti, pues puedes recibirle en tu corazón a través de esta oración que dice así: Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy un pecador y te pido perdón. Y te doy gracias, Jesús, porque tú diste tu vida por mí en la cruz, y te abro mi corazón para que entres en mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a ser una nueva persona en Cristo Jesús. Si tú has hecho esta oración, pues el Señor Jesús perdona tus pecados, eres hijo de Dios, tu nombre ya está apuntado en el libro de la vida, vas a ser parte del pueblo del Señor. Te invito a que leas la Biblia y empieces una nueva vida en Cristo Jesús, como le reafirma el libro de Juan capítulo 1 en el verso 12, mas a todos los que creen y lo reciben en su nombre les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así es que animando al pueblo del Señor, sigamos predicando, sigamos limpiando nuestro corazón a través de la palabra, a través de la consagración, hasta llegar a la santificación y seamos dignos de decir somos hijos de Dios y escuchar la voz de nuestro Padre cuando nos diga también: este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Les animo en el nombre del Señor, que la paz, el amor de Dios y sobre todo su presencia nos acompañe todos los días en medio de esta pandemia que aún continúa, siempre orando por los enfermos, predicando siempre la palabra del Señor, poniendo toda nuestra fe y esperanza que todo esto pasará con la ayuda del Señor. Bien, hasta aquí este breve mensaje. Les habló el pastor misionero Pablo Pérez y González Ruiz, y que Dios me los bendiga. Amén.